Hola a todos. Estamos aquí porque hemos decidido hacer una charla en la que creemos que os podemos contar cosas que os podrían interesar. Yo soy Bea de FisioBebé y mi compañera es mi amiga Alba de Mis Primeros Dientes. Entonces, el tema que hemos decidido para hoy es el tema de los frenillos, ¿vale? ¿Por qué el tema de los frenillos? Pues porque es algo que a diario nosotras en consulta trabajamos de manera coordinada. Yo veo muchos bebés en consulta que después de haberles hecho una valoración, sospecho que pueden tener un frenillo en el que Alba les va a poder ayudar, ¿vale? Y a la inversa también, ¿vale? Alba a veces después de haberles intervenido, pues me los envía para que yo les haga la rehabilitación, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a saber si nuestro bebé puede tener este tipo de problema del que estamos hablando, ¿vale? De un frenillo sublingual o sublabial. Lo primero que hemos de hacer es observar a nuestro bebé. ¿Qué le vamos a observar? Mirad, cuando un bebé tiene un problema de un frenillo, normalmente tiene dificultades con la toma, bien sea de biberón o de pecho. ¿Por qué? Porque tiene una restricción en la movilidad de esa lengua y sus carrillos no funcionan de manera correcta. ¿Qué quiere decir que tenga una dificultad en la toma? Pues mirad, que son tomas excesivamente largas, son tomas en las que veis que el bebé se tira mucho tiempo mamando y finaliza la toma y aún así no se queda ni tranquilo ni satisfecho. Cuando nos pasa esto, muchas veces lo que hacemos, cuando son bebés de biberón, abrimos la boca de la tetina. Entonces, ¿qué pasa? Que aumentamos el flujo de leche que el bebé va a conseguir. Pero como tiene dificultades, ya no solo para extraer la leche, sino para deglutirla, ¿qué le va a pasar? Que se va a atragantar con facilidad. ¿Qué más le va a pasar? Pues que mientras está en la toma vais a ver que le cae leche, una cantidad importante por la comisura de la boca. Entonces, eso nos está indicando que hay un problema en esa toma. Después, vemos que la boca no cierra de manera hermética contra el pecho o con la tetina. Entonces, el bebé al succionar emite sonidos, emite ruidos que son como una especie de chasquido, ¿vale? Entonces, eso también será indicativo. Incluso muchas veces le vemos que al succionar se le forman como una especie de hoyuelitos en la cara, ¿vale? Entonces, eso es Como otro indicativo. ¿Cómo? Dime, Alba. los mofletes de trompetista, que es lo que conocemos como mofletes de trompetista. Eso es. Después, también vemos que puede presentar en el labio, en la parte superior del labio, un callito, ¿vale? Una especie de ampolla que incluso se les cae y a los días la vuelve a tener. También es llamativo que son bebés que emiten mucho sonido mientras duermen, pero es que no es un sonido de una respiración profunda, sino es un ronquido, ¿vale? Nos llama especialmente la atención porque decimos, jo, es que ronca como un adulto. Un bebé no tiene que roncar, un bebé tiene que mientras duerme respirar por la nariz de manera normal con la boquita cerrada, ¿vale? Es llamativo también en ellos que vemos que están mucho tiempo con la boca abierta tanto de día como de noche. Entonces, de noche, al estar con la boca abierta, es lo que le hace emitir esos sonidos, esos ronquidos, y por el día les vemos muchas veces que estando despiertos, están con esa posición. Incluso hay niños que la lengua les sobresale como por entre los labios. Si identificamos alguna de estas situaciones en el día a día de nuestro bebé, eh, nos puede estar indicando que algo no marcha bien. Entonces, la causa más frecuente de todo este tipo de situaciones que yo os he estado contando suele ser una restricción o alteración en las estructuras de la boca, ¿vale? De toda la musculatura y estructuras implicadas tanto en la succión como en la deglución. Este es el momento cuando hemos visto estas situaciones en el que yo, como fisioterapeuta pediátrica, me voy a preocupar por la boca de tu bebé, voy a observar la boca de tu bebé. ¿Qué es lo primero que voy a observar? Primero valoraré si existe o no una telilla justo debajo de la lengua, ¿vale? Que ahora Alba nos va a explicar una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta por la presencia o no de esa telilla. Dinos, Alba. A ver, luego os explicaré un poco más en profundidad los tipos de frenillos.
pero yo aparentemente tengo una lengua, o sea, a mí no se me ve frenillo, ¿vale? Yo saco la lengua, la puedo sacar, la puedo lateralizar, pero si en máxima apertura, es decir, si abro todo lo máximo que puedo, no soy capaz de llegar con la punta de la lengua a lo que llamamos los dentistas la papila interincisiva, es decir, a los incisivos superiores, ¿no? Yo abro y no llego, es decir, si cierro un poco, sí, ¿vale? Entonces, aunque aparentemente y a simple vista pronuncie bien la R y no tenga dificultad ninguna, sí que es cierto que mi lengua pues tiene un problema de tono muscular porque no es del todo competente. Como por ejemplo en mi caso, que yo en un principio no tengo ningún frenillo, entonces sí soy capaz de, cuando hago la apertura máxima, llegar a la parte superior de los dientes de la parte superior. Otra cosa de las que observaremos es la movilidad labial. Vamos a ver si somos capaces de vertir el labio, porque es importante esa eversión, tanto superior como inferior, es importante para después que se haga un buen acople y un buen agarre. Otra de las cosas que vamos a mirar es la forma del paladar del bebé, porque los bebés que tienen frenillo suelen tener un paladar con una forma muy cóncava hacia abajo, ¿vale? Es muy profundo y estrecho. Y no debería ser así, porque el paladar del bebé, cuando la lengua reposa perfectamente en la parte posterior, debería tener más esta forma, cóncavo hacia abajo, pero mucho más planito, porque la forma, después nos explicará Alba, la forma del paladar viene dada por la posición de la lengua, que va a ser como la plantilla del mismo, ¿vale? La plantilla de cómo se va a constituir nuestro paladar nos la va a dar ese apoyo de la lengua, esas fuerzas que va a ejercer la lengua. Otra de las cosas que tendremos que tener en cuenta es toda la musculatura, tanto de la lengua, toda la musculatura perioral como la musculatura del suelo de la boca, que influyen todas ellas, como decíamos, tanto en la succión como en la deglución. Y posteriormente os explicaremos otra serie de factores que se van a ver influidos por este tipo de musculatura. Otra de las cosas importantes va a ser la valoración del macizo facial y del macizo craneal, porque diferentes asimetrías y deformidades craneales nos pueden condicionar el buen funcionamiento del resto de las estructuras. Tenemos que tener en cuenta también a los vasos y nervios encargados, por un lado, los nervios de llevar la información a esa musculatura y los vasos de mandar los nutrientes a esos músculos para que se puedan contraer. Siempre os lo explico como una manguera. Imaginaos que tenemos una manguera, que serían los nervios y los vasos, ¿vale? Por los que está circulando agua. Si yo la piso, el agua va a seguir pasando. En el momento en el que yo levanto el pie, ese agua va a fluir de manera mucho más idónea, de manera correcta. Esto es lo que nos pasa con las estructuras craneales. Si se pueden ver, se podrían ver condicionadas, ¿por qué? Pues por la posición que el bebé tiene en la barriguita de mamá, por el momento del parto. El momento del parto hay diferentes tensiones que se generan ahí, o cuando el bebé está saliendo por el canal del parto, que nos podrían generar tensiones en estas estructuras, y posiciones mantenidas una vez ha nacido el bebé. ¿Vale? Entonces, toda esta valoración lo que nos va a permitir es hacer un diagnóstico diferencial y saber hacia dónde queremos dirigir nuestro tratamiento. Entonces, una vez que hemos llegado hasta aquí y sospechamos que la causa principal de nuestro hallazgo es un frenillo sublingual o sublabial, es el momento de contactar con un odontólogo pediátrico. Yo cuento con la colaboración de Alba, que trabajamos de manera coordinada para la pronta recuperación de nuestro bebé. Ella realizará una nueva valoración para decidir si es necesario o no intervenir ese frenillo. ¿Qué nos va a condicionar para la decisión o no? Nos lo va a explicar ella de manera más extensa, pero simplemente quiero que sepáis que es importante poner los pros y los contras a la hora de decidir, porque aunque ciertamente hay muchos frenillos que es necesario intervenirlos, no en todos los casos se debe hacer o lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque cuando intervenimos un frenillo, si los bebés son muy pequeñitos,
puede ser que en un futuro volvamos a tener que incidir ahí, ¿vale? Entonces, Alba nos indicará qué es lo que nos va a condicionar para tomar la decisión de hacerlo o no. El frenillo nos va a estar condicionando tanto la succión y deglución, como decíamos hasta ahora, como en un futuro nos va a condicionar el patrón respiratorio. Entonces, es importante que los niños respiren por la nariz, que es el órgano que está indicado para ello. Después también nos va a condicionar en la fonación y en la masticación. Cuando el bebé crece y empieza con el alimento sólido, con la alimentación complementaria, pues ahí también nos va a estar condicionando toda esa movilidad y todo ese tono de la musculatura de toda la boca, la lengua y demás, ¿vale? Desde la fisioterapia es importante reequilibrar todas estas estructuras, ¿vale? Entonces, a los papás se os darán una serie de ejercicios que necesitaremos que hagáis en casa para conseguir dar la mayor normalidad a todas estas estructuras para que en un futuro no veamos condicionadas esas otras funciones en las que están implicadas. Ahora Alba nos va a explicar los diferentes tipos de frenillos y cómo hacer y cómo actuar en cada uno de los casos. Te paso la palabra, Alba. Gracias. Bueno, el tema de frenillos siempre es un tema que presenta muchísima controversia, muchas dudas. A mí me pasa pues, casi a diario en consulta que, bueno, que a lo mejor traes a un niño medio mayor, pues de 3, 4, 5 años, 7, pues digo, uy, si tiene el frenillo corto. Y me decís, no, imposible, en el cole no me han dicho nada, pronuncia bien la R, ha mamado hasta los 7 años y nunca ha tenido ningún problema con el agarre. Vale. Estas cosas pasan, es decir, no podemos hacer el diagnóstico del frenillo en función de los problemas de pronunciación, de dicción, ¿no? ni en función de si ha habido problemas o no de agarre. Lo veremos más adelante y una de las cosas que nos va a condicionar fundamentalmente es la elasticidad del frenillo, ¿no? Y la capacidad de adaptación del paciente. Entonces, hay muchísimos estudios que demuestran que a largo plazo los frenillos son limitantes en muchísimos aspectos de la vida. Fundamentalmente, no en la dicción, sino en la succión, en la deglución y en la respiración. Si la lengua está atada al suelo de la boca, la lengua no puede reposar en el paladar, que es donde tiene que reposar. Tenemos que tener en cuenta que la lengua es el único músculo del cuerpo que tiene origen, pero no se inserta en ningún lado, es como un látigo. Entonces, en donde se apoye va a hacer la fuerza. Si esa lengua tiene un frenillo que tire de ella, donde se va a apoyar es en la mandíbula. Entonces, ¿qué va a suceder? Que de forma inexorable el niño va a estar con los labios separados, con la boca abierta. Entonces, el aire va a entrar por la boca, aunque también entre por la nariz, pero va a entrar por la boca. Entonces, si esa lengua no puede reposar en el paladar, no le va a poder transmitir la fuerza, digamos, de crecimiento a nivel transversal a lo ancho de ese paladar. Por lo tanto, el hueso del maxilar superior va a crecer estrechito y hacia adelante, lo que comentaba antes Bea, lo que conocemos como un paladar ojival. Y cuando empiece la erupción de los dientes, pues los dientes no van a tener el sitio suficiente para posicionarse de forma adecuada. Entonces vamos a tener un apiñamiento en dientes de leche y si esto no se soluciona durante la dentición temporal, pues cuando recambie a la dentición permanente, pues aún vamos a tener más apiñamiento aún. Entonces, la importancia de que la lengua repose en el paladar es vital para tanto la succión, la deglución y la respiración. Tenemos que tener en cuenta que la boca del recién nacido es una boca muy pequeñita con una lengua muy grande, pero es que esta lengua grande es la que nos va a hacer de plantilla del paladar. Si esta lengua reposa arriba, el paladar crece bien, los labios consiguen sellar y adoptan el tono adecuado. Cuando el niño comienza la alimentación complementaria, si tiene un frenillo lingual corto, también tenemos generalmente problemas a la hora de introducir los alimentos, tanto con la alimentación triturada como con la sólida, pero lo vemos más sobre todo con la sólida. Son estos niños pues, que no les gusta masticar mucho, que prefieren los alimentos blanditos, que comer un filete hacen bola, o que hacen bola con muchos alimentos, ¿no? Como que les cuesta masticar. ¿Por qué?
porque la lengua está, está restringida, sobre todo al hacer lateralidades. Y a la hora de la masticación es fundamental que sea bilateral, es decir, que mastiquemos por los dos lados, y para masticar por los dos lados la lengua nos tiene que ayudar a cambiar el bolo alimenticio de un lado a otro. Si nos encontramos con un frenillo que no nos permite mover bien la lengua, lo que va a suceder es que vamos a adoptar un patrón de masticación unilateral, es decir, que solo vamos a masticar por un lado. Por lo tanto, todas las cadenas musculares de ese lado se van a volver muy fuertes, se van a hipertrofiar, y los músculos del otro lado pues se van a quedar pues, con poco tono muscular de no usarlos. Y esto lo que va a conllevar es a un crecimiento asimétrico de todo el macizo craneofacial, no solo de los labios, de toda la carita. Entonces, si no solventamos el problema del frenillo, son niños que siempre van a tener problemas a la hora ya no solo de deglutir, sino de deglutir y masticar. Entonces, ¿cómo valoramos la necesidad de intervenir de forma precoz un frenillo? Pues necesitamos datos objetivos. Y los datos objetivos solo los podemos obtener si realizamos un test de motilidad lingual. ¿Qué nos va a permitir hacer el test de motilidad lingual? Primero, clasificar el tipo de frenillo. Tenemos dos clasificaciones, es decir, los frenillos anteriores y los frenillos posteriores. Los frenillos anteriores son los menos frecuentes, son los que se sitúan en la punta de la lengua, son los menos frecuentes, pero por otro lado son los más fáciles de diagnosticar y los más fáciles de tratar de forma precoz. Son estos frenillos que enseguida en el hospital ya se lo detectan al bebé, en el mismo momento que nace, porque como bien decía Bea, se ve muy claramente la telilla en la lengua. Son estos niños que ni siquiera pueden sacar la lengua, no pueden cubrir con la lengua la encía, y esto es fundamental a la hora de mamar, porque si no es cuando muerden, por así decirlo, el pecho de mamá, o cuando presentan más dificultades a la hora de hacer el vacío de succión. Porque es fundamental que la lengua se mueva hacia arriba y hacia abajo para sacar la leche del pecho. Luego tenemos los frenillos posteriores, que son los que denominamos submucosos, que es como el mío. Son estos frenillos que son más difíciles de diagnosticar, sobre todo si no lo palpamos, porque a simple vista como que no se ven, pero si metemos la mano y tocamos, sí que notamos una telilla. Luego tenemos que ver la elasticidad del mismo, ¿vale? Cuanto más elástico sea el frenillo, pues mayor capacidad de adaptación va a tener el niño para realizar todas estas funciones de las que estamos hablando. Los frenillos elásticos son estos que son capaces de tener una lactancia exitosa sin que la mamá tenga mayor problema. Y luego la función, ¿vale? Es decir, en función del tipo de frenillo, si es anterior o posterior, veremos limitados pues, diferentes tipos de movimientos. Y luego la apariencia. A la apariencia nos referimos sobre todo a la formita de corazón, ¿vale? Los frenillos anteriores generalmente cursan con, aquí la punta de la lengua, hacen como un corazoncito, como si fuera una lengua bífida, que se separara en dos. Y los frenillos posteriores tienden más a, durante el llanto, uno, no moverse del suelo de la boca, y segundo, hacer así como con forma de cuchara, ¿no? Porque solo, o sea, se levanta solo lo que son las paredes posteriores de la lengua, pero lo que es la base queda sujeta al suelo del paladar. Entonces, para poder hacer un diagnóstico adecuado, además de hacer el test, que ahí nos va, digamos, a decir si es necesaria hacerla, más que necesaria, recomendable hacer la intervención precoz o podemos esperar, ¿vale? Yo también necesito valorar la toma, ya sea de pecho o de biberón, porque es ahí donde yo voy a ver bien, de forma dinámica, el patrón de succión, deglución y respiración. Si la lengua, la base de la lengua, la parte posterior de la lengua tiene poco tono muscular, va a colapsar la orofaringe, va a colapsar la garganta y el niño entonces va a tener muchísimas dificultades para poder succionar, deglutir y respirar a la vez. Son estos niños que en cuanto le pones el biberón o los pones al pecho, a los 2 segundos se empiezan a enfadar mucho, te rechazan todo y no son capaces de estar más de dos segundos succionando. Entonces, cuando ya hemos hecho el test y hemos valorado la toma, es el momento para hablar con vosotros y sobre todo que vosotros
toméis la decisión de intervenir de forma precoz o no ese frenillo. A mí siempre me gusta dejaros claro que todas las cirugías de frenillos que se hacen en neonatos son cirugías paliativas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a hacer es permitir un mayor rango de movimiento a la lengua, pero en la mayoría de ocasiones son cirugías que hay que volver a reintervenir cuando el niño crece. ¿Por qué? Porque depende del tipo de frenillo, nos tenemos que ir a cirugías de planos profundos, ¿no? Y para hacer una cirugía de un plano profundo, un neonato, pues tenemos que meterlo a quirófano con anestesia general y bueno, hay que poner un poco una balanza, como bien decía Bea antes, qué es lo que si eso nos compensa o si preferimos hacer una intervención paliativa simplemente con anestesia local y ir valorando, pues a medida que el niño va creciendo, la necesidad de reintervenir o no. ¿Qué es lo que nos pasa sobre todo con los frenillos submucosos? Que muchas veces simplemente corrigiendo agarre o cambiando de postura conseguimos un buen patrón de succión y un buen patrón de succión y deglución y salvamos esa lactancia, salvamos esa alimentación. Pero vamos a ver que mientras el niño crece, las estructuras craniofaciales no se van a desarrollar de manera adecuada, pero lo vamos controlando y cuando el niño alcance un nivel de maduración óptimo para hacer la cirugía, pues ya la realizamos de la forma adecuada. También fundamental que sepáis que toda intervención de frenillos es imprescindible que tenga un seguimiento por parte de un fisioterapeuta pediátrico, uno, para que todas las estructuras musculares adopten el tono muscular adecuado, que la lengua recobre esa motilidad y ese tono muscular que no tiene, y segundo, para que en casa podáis hacer los ejercicios de rehabilitación orofacial. Toda frenectomía que no vaya acompañada de ejercicios y rehabilitación por fisio no vale para nada, porque sí, le damos más rango de movimiento a la lengua, pero no estamos equilibrando esas estructuras musculares que no tienen un tono muscular adecuado. Con lo cual luego nos encontramos con niños mayores que les han hecho frenectomías de bebés, pero que siguen teniendo una lengua incompetente, un mal patrón de succión, un mal patrón de deglución y, evidentemente, una respiración mixta o 100% oral, que es lo que más nos va a condicionar la malformación a nivel del maxilar superior. No sé si Bea nos quiere comentar algo más. No, en un principio todo bien, solo deciros que mañana nos tendréis a Alba y a mí a las 5:30 en directo para resolver cualquiera de las dudas que podáis tener, os hayan surgido después de esta pequeña charla. Podéis poneros en contacto, si no fuese posible que os contactaseis en directo, mandarnos un mail a info@fisiobebe.es o a alba@clinicamisprimerosdientes.com, ¿no? Sí, alba@clinicamisprimerosdientes.com. Eso. Y nosotros las miramos y os las responderemos tanto si hace falta por mail como en el directo las responderemos a los demás. O sea, nos pueden escribir a mí por lo menos por Instagram si quieren también, si les resulta más Sí, cómodo. por las redes sociales o si queréis incluso a los móviles de la consulta, ¿vale? Bueno, pues sin más, nada, esperamos veros en el directo y nada, que tengáis un buen día y muchos besitos. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.